Hola amigos, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil Te Cuenta. Hoy les voy a contar una historia. Bueno, esto es una leyenda, la verdad, es una leyenda, pero nos la contaba en reunión de cipote, ¿verdad? De bichos, don Valentín Argueta. Don Valentín Argueta, para los de la vieja escuela, como decimos, era un señor que vivía en Santiago de María. Después de la bomba de Anda, había una cuesta, hay una cuesta, y arriba está un tanque de Anda. Entonces ahí vivía él. Era un señor pues, corpulento, ojos de color, de tez blanca, fornido, y tenía una carreta de bueyes, donde pues jalaba una temporada de café, pues acarreaba el café maduro a los beneficios y también hacía otras diligencias como traslado de una casa a otra o leña, qué sé yo, lo que se requería de su servicio en la carreta. Entonces podía hacer cualquier cosa que la gente quisiera trasladar, inclusive hasta cantones un poco retirados. Bueno, y esta historia es de la carreta chillona o la carreta embrujada, le llaman otro. Pero la forma que lo contaba don Valentín era muy creíble, que él lo había visto, no que alguien le contó, nada que ver, él lo había visto, él lo vivió. Entonces era un señor muy creíble, pues, no era que le gustaba andar como jugando con este tipo de cosas, no, él era muy correcto. Entonces, por eso, como dicen, esto de la leyenda, algunos dicen que tiene mitad verdad, mitad mentira, o no 50-50, sino que tienen un porcentaje de verdad y otro porcentaje de ilusión. Pero no sé qué tanto, si 70-30 o 20, qué sé yo, el porcentaje no importa. La cosa es que él lo vio, don Valentín Arguet. Y comienza la historia así. Comienza la leyenda de esta manera. Él estaba muy pequeño, no sé qué edad tenía, era un niño, no importa la edad. Entonces, él estaba acostado en su camita. Entonces, dice que en una de esas noches de poco sueño, de esas noches que uno se despierta, se vuelve a dormir, se da vuelta en la cama, entonces de eso que por ratitos y se vuelve a dormir, despierta, en eso estaba él, cuando comenzó a escuchar un ruido muy feo, pero bastante feo. Y se escuchaba cada vez más cerca, lo escuchó lejos, cada vez más cerca, más cerca, más cerca, por la calle empedrada que estaba frente a su casa. Entonces, el ruido era como el rechinar de una carreta que no está engrasada. Imagina topar hierro con hierro y madera. Entonces, ese ruido era raro y a veces feo. No, a veces feo, feo el ruido. Entonces, además de ese rechinar de la carreta, de las ruedas y todo lo demás sin engrasar, se escuchaba como pujidos o lamentos de dolor. Entonces esa combinación la hacía más curiosa y más espantosa al mismo tiempo. Bueno, entonces, pero como cualquier cipote, ese germen de la curiosidad lo invadió, ¿verdad? Lo invadió. Entonces, eh, quiso abrir la puerta. Entonces, pero no se detuvo y le contó a su mamá.
Entonces la mamá le dijo, no, no, nunca, jamás, oí bien, jamás vayas a abrir esa puerta ni la ventana. No tenés que ver nada, pero nada de eso. Al contrario, ponete a orar, pedirle a Dios y, bueno, todas esas cosas. Pero bueno, comer un cipote, dijo, ¿y por qué, mamá? No, no, que son cosas malas. Son cosas malignas, son cosas del demonio. Bueno, siguió en su día. A la siguiente noche, noche de luna llena, escuchó de nuevo el ruido. Venía el rechinar de aquella carreta y el gemir, aquellos gemidos espantosos. Junto con el rechinar de la carreta hacía más tétrico todo el sector. Entonces, pero esa vez sí, su curiosidad penetró mucho más en su cerebro, se puso de rodillas despacito en su cama y no alcanzó y abrió un poquitito la ventana. Pero lo fue abriendo despacito, despacito, para que el que fuera por ahí, no sabía quién, no lo descubriera, sino que despacito, lo más despacito posible, como decimos a buen salvadoreño, a ver solamente con el rabo del ojo. Bueno, cuando comenzó a lograr ver en aquella hendidura de la ventana, digamos que poquito la había abierto, vio aquella carreta. Pero aquella carreta estaba jalada por unos esqueletos, pero caminando en cuatro patas, eran esqueletos humanos, pero caminando en cuatro patas, así como los bueyes, como, así, de esa manera. Entonces, pero bufaban, rugían de dolor y se retorcían al caminar, porque también quien iba ahí guiándolos los iba como pegando con un látigo, algo así. Entonces, y aquellos se retorcían cada latigazo que les daba. Entonces era bien, bien tremendo. Entonces ese ruido, repito, de la carreta, los gemidos de dolor y todo eso, era realmente espantoso. Era espeluznante aquel ruido. Entonces, pero arriba de la carreta llevaba también una jaula. Y dentro de la jaula iban otros esqueletos que querían salir, estaban luchando por salir, que metían un codo, metían una rodilla y hacían fuerza y se quejaban y también emitían unos gritos espeluznantes, despavoridos. Imagínense la carreta desengrasada, los esqueletos que iban alando la carreta también gimiendo de dolor y los otros queriendo salir. Esa combinación era realmente espantosa. Esos ruidos eran espantosos. Entonces, por lo cual emitían esos alaridos fuertísimos. Y en los trinquetes de la carreta iban unas pocas velas y entonces así, más con la luna llena y con la luz de las velas, logró ver bien la carreta, los esqueletos humanos que iban así en cuatro patas, y en la carreta, pues repito, iban los esqueletos encarcelados, pero tratando de salir. Aquello era horrible. Entonces, cuando estaba ahí, cuando vio todo eso, se paralizó, se frizó y se le soltó la ventana. Toda la ventana se abrió y de esas ventanas que son de madera, imagínense, se abrió y chilló. Chilló la ventana. Y rápidamente, cuando esa ventana se abrió, fue un momento bien dramático para don Valentín.
Cuando la ventana se abrió, vio que aquel hombre que iba guiando la carreta dirigió la mirada a él. Pero aquel hombre iba cubierto así como los monjes, con una túnica negra hasta el suelo, casi hasta el suelo. Y cuando lo vio a él, solo se le miraban los ojos, rojísimos, rojísimos. Y se le encendían así cuando el viento sopla y enciende las brasas, encienden más las brasas. Así se encendían aquellos ojos rojísimos, rojísimos como faroles. Y se dirigió a él rápidamente, pero aquel ser, no sé si humano o no, parecía que no tenía pies, que caminaba, no se le miraban los pies, como flotando sobre la tierra. Entonces, don Valentín se quedó más paralizado de lo que estaba. Entonces, pero cuando el sujeto ese, el que guiaba la carreta, se dirigió en él, pero antes de eso agarró una vela de la que estaba en el trinquete y se dirigió en él y se la dio. Don Valentín, cuando se dirigió aquel sujeto, para él, quiso cerrar la ventana, pero no pudo, porque estaba paralizado, estaba frisado, no podía ni tan siquiera cerrar los ojos, estaba como hipnotizado. Entonces era algo muy difícil para él, muy difícil. Entonces, así como aquel sujeto se desplazaba rápidamente, aquel lugar también se inundó de un olor a azufre, pero un olor fuertísimo, fuertísimo como azufre, como tan fuerte como cuando un volcán recién ha hecho erupción. Aquello era feo, era tétrico. Y entonces, cuando estaba frente a don Valentín, se le encendieron más aquellos ojos rojos. Solo los ojos se le miraban, no se le miraba nada más. Y le dio, cuando estaba enfrente, exactamente enfrente de él, le dio una vela y se la puso en la mano. Cuando se la puso en la mano, todavía se la cerró, porque don Valentín no podía abrir ni la mano. Bueno, no podía ni cerrar los ojos, estaba frisado, se la puso así. Lo miró por unos largos segundos o fracciones de segundos. Dio la vuelta rápidamente, que se le vio el gorro que se le movió un poco y el viento que jugaba a su favor, y se dirigió de nuevo a la carreta. Y con el látigo que parecía un rayo, cada latigazo se miraba aquella luz que resplandecía todo el lugar. Y cuando le pegaba los latigazos, aquellos esqueletos que bufaban de dolor, gemían de dolor, y continuó la marcha. El golpe de los esqueletos que jalaba la carreta para continuar la marcha, y el rechinar de nuevo. Y don Valentín se quedó mirando y con la candela encendida en la mano. Y la carreta comenzó a irse. Pero aquellos animales, o esqueletos, o no sé qué eran, pero así como esqueletos humanos, continuaron la marcha. Pero entonces vio, ahí hay una bajada, ¿va?, que va para el pueblo. Entonces, pero la carreta también parecía que no. Se oía que iba pegando entre las piedras porque era una calle empedrada, pero no parecía que iba ahí, sino que iba como en el aire, pero el ruido era espantoso, como les digo, y te he repetido un montón de veces. Entonces, cuando la carreta había desaparecido, don Valentín comenzó a recuperar los movimientos.
apagó la vela y se fue moviendo lentamente, cerró la ventana y se acostó sin poder dormir. Esa noche estaba prendida en fiebre, estaba encendida en fiebre. Por la mañana, tartamudeando, le pudo contar a la mamá. Todo, con detalles. Como pudo, se lo contó. Entonces, ella, su mamá, pues preparó una hierba, le preguntó a unos vecinos y bueno, ustedes saben aquel entonces cómo se manejaban las cosas. Y se bañó con esas aguas, se les hirvió, se bañó con esas aguas. Además tuvo que hacer como algunas oraciones, rezar algunos rosarios, y llamó a otros vecinos para que le ayudaran a recuperar a su hijo, digamos, ¿va? Porque estaba como en trance, su mirada no era normal también. Entonces, cuando la mamá le dijo después de eso que quería ver la vela que le había entregado aquel sujeto, fantasma, no sé cómo llamarle, la sorpresa fue que aquella vela era un hueso de un ser humano. Y era grande más o menos así, imagínense. Entonces, más asustada la señora. Y otras señoras que estaban ahí también cuando estaban orando, cuando estaban rezando. ¿Verdad? Entonces, todo el mundo asustadísimo. Entonces, alguien dijo que tenían que preparar esa vela o ese hueso, no sé cómo llamarle, y le echaron agua bendita y continuaron orando, se continuaron reuniendo por varios días. Entonces, y que tenía como el pacto, digamos, para deshacer, mejor dicho, ese maleficio que le podía tener don Valentín, era regresar la vela de nuevo a este sujeto. Mire qué reto más difícil para él. Era de por sí, ya da mucho miedo, y ahora volver a enfrentarlo era algo sumamente difícil. Pero si no, le dijo, no vas a recuperar nada, te puedes volver loco. Bueno, tuvieron que prepararlo todo ese mes con un montón de baños, oraciones y un montón de cosas. Y entonces, y esperar la luna llena. Exactamente el siguiente mes, mejor dicho, en la siguiente luna llena, ya don Valentín estaba listo. Muy nervioso, sí, muy nervioso, pero tengo que hacerlo, tengo que armarme de valor y tengo que hacer esto. Por metido que soy, mi mamá me lo había dicho y yo, pues de necio, lo hice. Bueno, entonces, cuando oyó de nuevo el ruido, aquel rugir y aquellos gemidos, cuando estaba exactamente enfrente, abrió de nuevo la ventana y el sujeto rápido dirigió la mirada hacia él. Y, lógicamente, se dirigió hacia él. Entonces, rápidamente don Valentín encendió la vela y se la entregó. Viene el sujeto, el fantasma, no sé cómo llamarle, la agarró pero cuando la tenía en la mano lanzó un fuerte gemido, un alarido aterrador, como jamás nadie lo había escuchado. Y la mamá, con otras personas que estaban orando, también se les erizó la piel, pero siguieron orando con más fuerza, cerrando los ojos y temblando y hasta llorando que el ruido era espantoso, ¿verdad? Y el miedo también que ellas tenían. Así es que, y los ojos lógicamente se descendieron, pero ahí parecía que lanzaba llamas los ojos de aquel fantasma, de aquel sujeto. Entonces, y es que yo iluminaba rápido, ¿va? O sea, aquel ser endemoniado, no sé qué era
aterrador, y el tufo, el mal olor a azufre, volvió a inundar el lugar. Entonces, ese ruido, aquellos ojos, aquel alarido y todo eso hacía, pero demasiado espantoso todo el lugar. Entonces, y le daba con más fuerza, con su látigo de luz, como eléctrico, como rayo, le pegaba a los esqueletos y se retorcían y gemían de dolor y continuaron la marcha. Y con esa luz fueron desapareciendo poco a poco, dejando una estela macabra de olor a azufre. La mamá de don Valentín estaba listo, ¿verdad? Porque él volvió a estar con una fiebre, prendido en calentura. Entonces ya tenía lista ya la hierba y ya estaba hirviendo todo para que le echaran agua de nuevo, ¿verdad? Y esperaron que medio se enfriara y ya para que lo aguantara y a bañarlo otra vez y hacerle otro montón de oración y después con agua bendita y todo eso, donde hicieron todo ese ritual que solo ellas sabían hacer. Solo ellas sabían hacer ese tipo de ritual. Cuando se recuperó, al día siguiente, se fue recuperando y le hicieron ese ritual por no sé cuántos días. Ellas sabían cuántos días tenían que durar ese ritual de baño, de oraciones y todo ese montón de cosas. Así es que, así fue como don Valentín vio la carreta chillona pasar frente a su casa, allá por el tanque de Anda. Dicen por ahí que los esqueletos que va jalando la carreta chillona son almas en pena de personas que jamás tendrán perdón, que fueron violadores, asesinos, que estafadores o practicantes de brujería. Y los que van jalando, ¿verdad? Y los que van encarcelados también son alma en pena, pero quizás con una cuota menos que los que van jalando toda la carreta. Que el hueso que le dio a don Valentín en forma de vela, posiblemente las deducciones de los señores de esa época, dice que debe ser un muerto que lo mataron a machetazos y no encontraron las otras partes de su cuerpo. Y que si don Valentín no hubiese regresado el hueso a tiempo o no lo hubiera regresado, que su alma, se hubiera vuelto loco y que su alma después de muerto hubiera andado en pena por muchos siglos o por toda la eternidad. Los pueblos están llenos de mitos, de leyendas, de costumbres, de tradiciones. Y esto no solo en nuestro país, El Salvador, Latinoamérica, y a nivel mundial, aquí en Estados Unidos, hay varias leyendas también, varios mitos como el de Pie Grande y otros. Y en cada región, en España hay un montón, Europa, Alemania, así que todos los pueblos están llenos de leyendas y mitos y ahí se compone, así se va armando la historia. Así es que, amigos, aquí los dejo con esta bonita y espeluznante leyenda de la carreta chillona. Si te gustó este video, por favor dale like. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Soy Valmore Vigil.